Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar un poco lo que es la interfaz gráfica de usuario y cómo funciona. Hasta ahora hemos trabajado con aplicaciones de consola, es decir, en la parte de abajo de nuestro IDE NetBeans aparece la ejecución de nuestros programas. Pero a partir de ahora vamos a trabajar con lo que es interfaz gráfica de usuario. Esto viene de las siglas en inglés, GUI. Bien, recordemos que en la parte de herencia tenemos aquí una clase que es la clase, la superclase donde se derivan todos, y de ahí tenemos varios componentes. Dentro de Java tenemos dos clases o librerías que nos van a ayudar a trabajar con la interfaz gráfica de usuario, que es el Swing y el AWT. Son dos librerías, dos clases que nos van a ayudar a trabajar con lo que son nuestros componentes gráficos. ¿Cómo se van a ordenar nuestros componentes gráficos? Los componentes gráficos van a ser cajas de texto, van a ser, bueno, como tenemos aquí en esta imagen del inicio, van a ser cajas de texto, listas, radios, checks, text area, etcétera, etcétera. Esos son los componentes gráficos de una interfaz gráfica de usuario. Y donde se colocan esos componentes es un contenedor. Nosotros, la mayoría de nuestros ejemplos y ejercicios, vamos a trabajar con algo que se llama formulario o JFrame. Bien, entonces, los componentes se van a ordenar dentro de nuestro contenedor a través de layouts, que bueno, son plantillas que nos van a facilitar la colocación de todos los componentes que vamos a utilizar dentro de nuestro contenedor. Se van a asociar a paneles, si un panel puede tener diferente layout. Bien, lo que les comentaba, tenemos el paquete que vamos a utilizar, que es el AWT, pero también está el Swing, que son dos, se complementan. El Swing se ve toda la parte nueva de los componentes y AWT maneja todavía, aunque es un paquete viejito, todavía maneja lo que es los eventos. Y bueno, aquí podemos tener más detalles sobre estas librerías. Igual que todas las librerías o paquetes, hay que importarlos. Aquí vamos a importarlos a AWT, pero también tenemos el Swing, como les decía, que son dos librerías que vamos a utilizar. Bien, estos layouts podemos tener una distribución de diferente forma dependiendo del layout que utilicemos. Un flow layout, un border layout, un grid layout, un absolute layout. Por default, cuando nosotros creamos un proyecto con interfaz gráfica, con un JFrame, nos va a colocar este layout que es Free Design y nosotros podemos modificar ese layout por cualquiera de estos que tenemos aquí. Muchas veces va a ser necesario trabajar con alguno de ellos, otras no tanto. Bien, la interfaz gráfica de usuario obedece a eventos. Como vemos aquí, tenemos una ventanita y esta ventanita va a tener componentes gráficos como son etiquetas, cajas de texto, radios, check y botones. Se van a manejar a través de eventos. La parte interesante de manejar interfaz gráfica de usuario es qué va a hacer mi programa de interfaz gráfica cuando yo le dé clic al botón. Si el usuario va a interactuar con nuestro programa, nuestra aplicación, esta aplicación en la parte de atrás, en el backend, va a tener lo que es todo el código necesario para poder realizar ciertas acciones y poderle responder de ese modo entonces al usuario. Sí, pero esto es a través de eventos. Vamos a ver qué es un evento. Un evento van a ser todas las acciones que el usuario genere, ya sea con el mouse o con el teclado. Son dos tipos de eventos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice primero, número 1, el usuario realiza acciones, es decir, genera eventos. Puede ser un clic, un doble clic, que pase el punto del mouse por cierta área, que salga de esa área, etcétera, etcétera. O también del teclado, que puede ser una combinación de teclas, que puede ser la tecla escape, que puede ser la tecla espaciadora, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que haga con el mouse y con el teclado son eventos. Entonces, el usuario realiza acciones, es decir, genera un evento sobre los componentes de la interfaz gráfica. Por ejemplo, pulsar un botón. Los componentes de la interfaz gráfica entonces deben de estar atentos, es decir, deben tener un evento, deben saber que va a pasar algo para recibir los eventos generados por el usuario. Y número 2, que es está ya llegando a lo que es nuestra interfaz. Una vez que ya se recibió el evento en esta interfaz, hay que procesarlo, ¿sí? Entonces nos vamos a comunicar con la parte del programa, es decir, con la programación de qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, cuando le pulse enviar, va a ir a la parte del código y va a tener un método asociado, donde ahí le vamos a indicar qué es lo que debe de hacer cuando le demos clic a ese botón. Y finalmente, el número 3 es cuando ya está procesado, se va a modificar la interfaz gráfica para presentar el resultado del procesamiento. Por ejemplo, aquí aparecer una ventanita a lo mejor con un cuadro de bienvenida o algo así. Sí, entonces, esos son los eventos dentro de la interfaz gráfica. Estos eventos obedecen a un evento y están relacionados a un evento. Entonces, el paso 1 es que los componentes de la interfaz gráfica deben estar atentos, es decir, deben estar esperando que ocurra algo, un evento. Cuando el usuario realiza una acción,
Entonces, el componente de la interfaz gráfica sabe que ha ocurrido un evento. Y el que se encarga de eso es el listener. El listener es el que está en escucha para ver cuándo ocurre un evento. Y bueno, aquí el paquete que maneja los eventos, les comentaba, se encuentra dentro de AWT y es event. Necesitamos importar esta librería para poder trabajar con las interfaces, con lo que son los eventos. Bien, los componentes de la interfaz gráfica entonces deben de estar atentos. El usuario pulsa el botón recibe el evento, se procesa el evento de tipo acción sobre el botón. En este caso, por lo general, los botones tienen asignado el evento Action Listener, que es el equivalente al clic. Y esta interfaz Action Listener va a incluir el método Action Perform, donde va a estar relacionado con este botón. Y lo que significa es que cuando yo le dé clic a este botón, va a tener asociado el evento Action Perform para que lo que esté dentro de este método con este evento asociado se realice el código que está ahí dentro, se ejecute el código que está ahí dentro. Más adelante, terminando esta explicación, vamos a ver un ejemplo. Y bueno, entonces entramos a lo que es la programación orientada a eventos. Ya vimos programación orientada a objetos, Java es un lenguaje orientado a objetos, pero también tiene programación orientada a eventos. ¿Qué es lo que es la programación orientada a objetos? Dice que no es más que un caso particular de una técnica de programación muy importante, todo lo que hemos visto, extendida, es decir, la programación orientada a eventos. En un programa todo está bien planeado, se debe de saber a priori cuándo va a ocurrir. ¿Cómo tener en cuenta entonces aquellos sucesos del mundo exterior que no sabemos con certeza cuándo ocurrirán? Los programas van a tener un mecanismo que les va a permitir reaccionar, despertar, es el Action Listener, cuando ocurren determinados eventos en el mundo exterior. Bien, las interfaces gráficas tienen componentes. Las interfaces gráficas se crean a partir de componentes. Estos permiten que el usuario interactúe mediante el ratón, el teclado y otras formas de entrada, como puede ser una pantalla táctil, sí, con nuestra aplicación, con nuestra interfaz gráfica. Las interfaces gráficas están compuestas por un contenedor, que generalmente va a ser un JFrame o un JPanel. Este es el contenedor. Aquí en esta ventana voy a colocar todos los componentes gráficos que yo voy a necesitar. También podemos tener JLabel, que los JLabels son etiquetas para mostrar mensajes o indicaciones al usuario. Solamente es algo descriptivo, donde podemos colocar una descripción. El JButton se asocia con la operación que realiza el usuario. Generalmente vamos a utilizar botones para decirle a nuestra aplicación que realice ciertas acciones. El text field puede permitir tanto la entrada como la salida de datos, es decir, podemos colocar información dentro de esta cajita de texto y también recuperar información de esta cajita de texto. Y bueno, el JPanel sirve es el contenedor donde podemos tener JLabel, JButton, JText. Ok, entonces, este es nuestra interfaz gráfica usuario, una ventanita que es un contenedor que se llama JFrame. Dentro de JFrame podemos tener muchos componentes, varios componentes que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, cuando trabajamos con componentes gráficos, se crea una estandarización para nombrar estos componentes. Así como nosotros nos dan un nombre y con nuestro nombre se hace referencia cuando nos hablan por nuestro nombre, apellido, pero nos identifican. Entonces, los componentes gráficos también se deben de nombrar. Les comentaba hace un momento, una de los paquetes o librerías también es el Swing. Esta librería se encarga de todos los componentes gráficos. Y para nombrar a estos componentes gráficos hay una estandarización. No es que no vaya a funcionar nuestra aplicación si no le damos esta nomenclatura, pero por estandarización se sugiere que se dé esta nomenclatura. Y bueno, la nomenclatura de los controles va a ser la siguiente. Si tenemos un JButton, vamos a ponerle como prefijo BTN y el nombre que continúe va a ser con la primera mayúscula, por ejemplo. Si voy a tener un botón de calcular, entonces se va a llamar BTN, calcular, todo junto y la C mayúscula. Y así para el JLabel, el JList y todos los controles que trabajemos tienen un prefijo. Por ejemplo, el text field, TXT para el caso de las cajas de texto o los cuadritos de texto. Para el caso de los labels, LBL, si son listas, LST, y bueno, así, cada uno de ellos tiene un prefijo para nombrar a nuestros controles. Y esto nos va a ayudar a que sepamos qué tipo de control estamos trabajando. Ok, entonces vamos a empezar con los primeros controles, que es el JTextField, JLabel, JButton. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a realizar en otro video. Este video solamente vamos a ver un poquito de la teoría de estos componentes. Y bueno, el JLabel, como les comentaba, solamente es una descripción, un objeto que solamente va a contener texto. En algunas ocasiones se va a utilizar también dentro del código, pero generalmente va a ser para contener texto. Como por ejemplo, podemos ver aquí que es una etiqueta que dice número 1, número 2, resultado. Y estamos indicando que, bueno, aquí se van a colocar este número 1, este número 2 y el resultado se va a colocar aquí. Propiedades. Recordemos que los objetos tienen atributos y métodos. Entonces, estos son objetos
por ejemplo, que vamos a crear a partir de la clase JLabel. Cuando nosotros creamos una etiqueta, estamos creando un objeto de la clase JLabel. Y todos los objetos, recordemos que tienen propiedades y métodos. Entonces, las propiedades más usadas dentro de este objeto, o esos objetos de label, va a ser text, que nos va a indicar precisamente el texto que va a contener. Font, que nos va a permitir cambiar la fuente de nuestra etiqueta. Border, si queremos ponerle un borde a nuestra etiqueta. Enable, para habilitar o deshabilitar el uso de objetos. El uso del objeto. Bien, el siguiente es el text field. El objeto de control text field nos va a permitir dibujar en el formulario un cuadro de texto o caja de texto, en el cual vamos a poder introducir datos. Estos datos son de tipo cadena. Por ejemplo, si yo aquí quiero colocar un 9 y acá un 10, lo que yo estoy, o voy a poder recuperar más bien, va a ser texto, es decir, cadena. El 9, cadena, y el 10, cadena. No el número 9 ni el número 10. La cadena 9 y la cadena 10. Y ahorita vamos a ver que si queremos operaciones, entonces tenemos que hacer una conversión. Las propiedades más usadas, igual, estos text field van a ser objetos de la clase JTextField. Entonces, cada vez que yo genere que cree o dibuje dentro de mi contenedor, dentro del formulario, un JTextField, estoy creando un objeto de la clase JTextField. Las propiedades más usadas o atributos más usados, igual text, font, border, enable. Si observan, casi son los mismos o más bien son los mismos que el objeto label. ¿Por qué? Porque finalmente están heredando de una clase padre. Entonces recordemos que cuando se hereda, se comparten atributos y métodos. Entonces, el objeto JTextField y JLabel comparten algunas propiedades y métodos. Dentro de los métodos más usados, tenemos el getText, que nos va a permitir obtener lo que nosotros escribimos dentro de la caja de texto. setText nos va a permitir colocar texto o una cadena dentro de la caja de texto. RequiFocus nos va a asignar el cursor, es decir, el foco a un objeto. Y puede ser a cualquier objeto, no solamente a el text field. ¿Cómo sabemos que un control tiene el foco? Si observamos estos tres text field, el único que tiene un rectángulo de color azul es este. Lo que significa que cualquier control que tenga, ya sea una etiqueta, un text field, una caja de texto o un botón, que tenga este recuadrito azul, va a tener el foco, es decir, va a ser el que esté activo. Entonces, el Request Focus nos permite eso, que indicar quién es el control o qué control va a ser el que está activo. En este caso, lo estamos haciendo para que cuando limpiemos el foco o el foco del control o el que está activo, sea en este caso esta cajita. Podemos también poner el set editable, nos va a permitir editar, el select enable, que pone false enable, pero permite editar, a comparación de este que no permite editar. Set visible, que va a ocultar o visualizar el control según lo que le indiquemos false o true. Bien, entonces aquí hay unas formas de trabajar esto. Por ejemplo, si queremos colocar texto, ponemos el nombre del control, set text. Si queremos cambiar el color de fondo, el nombre del control, set background, y le ponemos aquí el color que queremos. Si queremos poner un borde, si queremos que no sea editable, si queremos que no se permita que esté deshabilitado, pero se permita editar, si queremos que tenga el foco, si queremos que cambie el color del cursor cuando se pasa sobre él, etcétera, etcétera. Sí, bueno, son algunos de los métodos que maneja este control. Y bueno, aquí vamos a ver cómo utilizar el getText y el setText. Bien, el getText nos permite obtener el texto introducido en el cuadro de texto. Pero, ¿qué pasa si yo coloco aquí? Vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, si yo coloco aquí un 2, aquí coloco un 10, lo que yo estoy colocando, lo que yo puedo recuperar con getText, va a ser el número 2, pero una cadena. Y de número 2 va a ser el 10, pero una cadena. Entonces, yo no puedo realizar operaciones más que una suma porque será una concatenación, es decir, voy a tener 210 y hago una suma, pero si yo quiero hacer multiplicación, división, resta, exponente, etcétera, etcétera, no puedo hacerlo porque son cadenas, es texto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este caso, declarar dos variables, por ejemplo, de tipo double, y decirle que recupero lo que está en esta cajita que se llama txt_num1 y esta cajita que se llama txt_num2, que recupere lo que escribí ahí, es decir, que recupere el 2 cadena, y acá que recupere el 10 cadena, lo recupera, y luego le digo que con esta instrucción, que lo convierta a doble, es decir, este 2, que lo pase a un tipo doble, y lo guarde en N1, que es de tipo doble. Y entonces, cuando esta instrucción se ejecuta, N1 va a tener ahora el número doble, 2, y cuando esta instrucción se ejecute, N2 va a tener el número doble, 10.
Y entonces ahora sí puedo sumar 2 más 10 y se va a guardar en res que esto va a ser 12. Pero ahora, ¿qué pasa en caso contrario? Si quiero colocar este 12 que es de tipo doble aquí, entonces ya no me va a permitir. ¿Por qué? Porque este res es de tipo doble, que es un 12. Y ahora voy a hacer lo contrario. Con string value of voy a convertir este 12, lo voy a convertir a una cadena 12. Y una vez que ya está convertido en una cadena 12, ahora sí, lo voy a poder colocar en la cajita de texto que se llama setText. ¿Ok? Y bueno, así es como tenemos que trabajar nuestras cajas de texto, nuestro text field, cuando vamos a hacer operaciones o a recuperar números de esas cajas de texto. Bien, vamos con el último control, que es el botón. Y bueno, el botón nos permite dibujar en el formulario un objeto que contiene el proceso a ejecutar, es decir, qué va a realizar cuando le demos clic a nuestro botón. Se utiliza comúnmente para llevar a cabo procesos específicos según la naturaleza de la aplicación. Como ven, las propiedades más usadas tenemos text con enable, que normalmente heredan de una clase todos estos objetos. Por eso es que tienen propiedades o atributos en común y también métodos en común. El evento más usado que utiliza estos botones, esta botón, es el action perform. Este evento se lleva a cabo cuando el usuario da clic sobre el objeto, es decir, sobre el botón. Bien, entonces vamos a dejarle aquí esta explicación de la interfaz gráfica de usuario. Y vamos a ver en otro video un ejemplo muy sencillito y a explicar lo que es la interfaz gráfica, el entorno de desarrollo, pero ya con la interfaz gráfica.